Después de conseguir su independencia de España, la realidad de México contrastaba con las grandes expectativas que se habían creado. México era un país débil, sin una noción de nacionalidad, era un completo caos. ¿Cómo los gobiernos serían capaces de sostener un país si ni siquiera los gobiernos no eran capaces de sostenerse a ellos mismos? Ante la debilidad económica y política del país, las potencias internacionales vislumbraban la oportunidad de obtener algún provecho. Los Estados Unidos habían puesto sus ojos en Texas aún antes de la independencia de México, de hecho desde aproximadamente 1830. Lucas Alamán, político e historiador, advirtió sobre las pretensiones norteamericanas. Para 1835, la situación en Texas se había complicado mucho para el gobierno mexicano. Existía una política de inmigración totalmente errónea que permitía la colonización de inmigrantes de Estados Unidos. El exgobernador de Tennessee, Sam Houston, aprovechó y contribuyó a un ambiente de agitación. En Estados Unidos se formaron clubes para reclutar voluntarios y comprar armas para apoyar a Texas en su lucha por la libertad. Mientras tanto, en México se tardaban demasiado en tomar medidas precautorias. Las noticias de una inminente rebelión obligaron al presidente Santa Anna a preparar una expedición hacia Texas. En 1835, Santa Anna salió hacia San Luis, en donde preparó un ejército. Santa Anna logró formar una fuerza de 6,000 elementos, sin recursos y haciendo préstamos que comprometían aún más al gobierno. La mayoría de los soldados eran inexpertos, aún así emprendieron una larga travesía para llegar a Texas. El 26 de febrero, Santa Anna entra a San Antonio Bejar. Los colonos tejanos, voluntarios estadounidenses, se refugian en el Fuerte del Álamo. Días después, el 6 de marzo, son sometidos a sangre y fuego por las fuerzas mexicanas. Días antes, el 2 de marzo, los tejanos habían declarado su independencia, basados en que la nación mexicana había cambiado del federalismo al centralismo. Actualmente sabemos que Santa Anna dividió a su ejército en 3 columnas para limpiar Texas de los invasores norteamericanos. Este 21 de abril, Santa Anna fue sorprendido por el enemigo, causando la masacre de sus tropas por las fuerzas de los rebeldes de Sam Houston mientras dormían. Sabemos por este acontecimiento que el general presidente fue aprisionado por los tejanos y más de una vez estuvo al borde de la muerte. Nuestros informantes dicen que Santa Anna le envió una carta al presidente y eventualmente fue trasladado para tener una entrevista con él. Días después, Santa Anna fue enviado a Veracruz mediante una embarcación por los americanos. No se sabe con exactitud lo que Santa Anna propuso al presidente Jackson y a los tejanos para conseguir su libertad, aunque se sabe que no tenía las facultades para hacer algún tratado, por lo que se cree que se comprometió para no tratar de recuperar Texas. Aunque México no aceptó la independencia de Texas, ya no fue posible recuperarla. Actualmente creemos que el país está envuelto en una guerra con Estados Unidos muy fuerte y hay sospechas de que pueden llegar a perderse muchos más territorios que solo Texas.